Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 422. Encuentro extraño. Tras una larga explicación, Lily logró convencer a su madre de que Venom no representaba una amenaza para ella ni para nadie más. Las tres se pusieron manos a la obra para limpiar el desastre que MJ había creado sin querer mientras buscaban frenéticamente a Lily. Una vez que la casa estuvo en orden, Lily se volvió hacia su padre expectante. ¿Puedes enseñarme magia ahora? Lo prometiste, dijo, mirándolo con ojos de cachorrito. MJ se animó al oír esto. ¿Puedo aprender magia también?, preguntó MJ, imitando la expresión manipuladoramente tierna de su hija. No tienes que enseñarme mucho. Solo quiero poder abrir portales. Peter suspiró exasperado. No había vuelto en más de unas horas y quería pasar un rato holgazaneando, pero, claro, sería genial tener a alguien más que pueda abrir portales, asintió, incapaz de negarse al doble ataque. Pero necesitaremos una anilla de onda para abrir portales. Camartag los tiene muy restringidos, y con razón, la emoción de Lily y MJ disminuyó un poco al oír eso. Sin embargo, Peter las tranquilizó. No se preocupen. Solo tendrán que convertirse en estudiantes oficiales de Camartag. Su entusiasmo regresó de inmediato. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Lily. Peter no pudo evitar acariciarla cariñosamente en la cabeza. Iremos a pedirle permiso al anciano, claro. La idea de convertirse en estudiantes de Camartag emocionó al instante a Lily y a MJ, aunque se pusieron nerviosas al saber que conocerían a la hechicera suprema. Sintieron como si les estuvieran dando la oportunidad de adentrarse en un reino mágico, casi como entrar en Hogwarts y conocer al mismísimo Dumbledore. Una vez terminada la limpieza, la familia se preparó para visitar Camartag. Mientras Peter se preparaba para abrir un portal, les explicó algunas reglas básicas. Recuerden, no mencionen que somos superhéroes. Solo unos pocos maestros de alto nivel saben que soy Spider-Man. Para la mayoría de los maestros y estudiantes, Peter Parker es solo el estudiante de los antiguos y Spider-Man es un maestro completamente diferente, advirtió. Tras aceptar guardar el secreto, las dos chicas asintieron con entusiasmo, emocionadas por la aventura que les aguardaba. Con un gesto de la mano, Peter abrió un portal giratorio. Al cruzarlo, se encontraron en el gran vestíbulo de Camartag, una maravilla de la arquitectura antigua. Los altos techos de diseño intrincado, adornados con tallas ornamentadas y tapices colgantes, los recibieron, y las paredes de madera estaban adornadas con extrañas tallas rúnicas, llenando a MJ y Lily de asombro y maravilla. Este lugar es increíble, susurró MJ mientras observaba el entorno. Sí, es como algo sacado de un cuento mágico, intervino Lily, con los ojos muy abiertos por la emoción. Cuando estaban a punto de adentrarse en el santuario, oyeron que llamaban a la puerta. Sorprendido de encontrar a alguien en la entrada del reino místico, Peter se acercó y abrió. Allí se encontró con un hombre barbudo, desaliñado y sucio. Era el Doctor Strange. Hola. Saludó el Doctor Strange, mirando a Peter con confusión y sospecha. Al fin y al cabo, estaba en Katmandú, Nepal, así que ver a un adolescente estadounidense abrir la puerta ornamentada fue un poco impactante. Peter estaba igual de sorprendido, pues no esperaba encontrarse con el Doctor Strange hoy. Este debe ser su primer encuentro con Camartag, pensó mientras se recomponía y sonreía con agrado. Doctor Strange, el anciano lo espera. Riendo para sus adentros, Peter disfrutó de la mirada desconcertada en el rostro de Strange. Después de todo, el doctor con la mano rota aún no cree en la magia, así que debe estar paranoico como un demonio. Entiendo perfectamente por qué el anciano hace esto todo el tiempo y el Doctor Strange miró a Peter antes de asomarse por detrás, donde estaban MJ y Lily. Busco a Camartag, respondió con cautela. ¿Es este el lugar correcto? Sí, pasa. Peter se hizo a un lado y dejó entrar a Strange. El Doctor Strange entrecerró los ojos, pero finalmente entró. Gracias. Mientras conducía al Doctor Strange al interior, Lily y MJ no pudieron evitar sentirse intrigadas por el recién llegado.
Lily estaba a punto de saludarlo, pues conocía al Doctor Strange del universo de Tom, pero una mirada de su padre le indicó que se guardara su secreto. Al cerrar la puerta tras ellos, Peter les hizo una seña a Lily y a MJ. Ellas son mi novia MJ y nuestra hija Lily. Están aquí para ser alumnas de Camartag. Strange se giró hacia Peter, mirándolo con escepticismo. ¿Tu hija? ¿Cuántos años tienen? ¿18? Preguntó, notando el problema de la edad. Después de todo, es improbable que Peter y MJ tuvieran a Lily cuando tenían 7 u 8 años. Lily se animó, feliz de explicar su nacimiento. Papá me creó con magia y tecnología. Era una inteligencia artificial. Bien, y dijo Strange lentamente, sin poder creer ni una palabra de lo que decía. Peter sonrió con sorna, disfrutando. En fin, estás aquí para curarte, ¿verdad? Preguntó, mirando a los médicos que le estrechaban la mano. Los ojos de Strange se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes? Peter lo despidió con un gesto, como si no fuera para tanto. No importa. ¿Por qué no esperas aquí con Lily y MJ? Iré a buscar al anciano. No será necesario. Justo cuando Peter estaba a punto de irse, apareció la anciana, saludándolos con una sonrisa serena. Bienvenidos a todos, dijo, sonriendo cálidamente a MJ y Lily. MJ se quedó atónito ante la repentina aparición del anciano, y se quedó momentáneamente sin palabras. Lily, sin embargo, sonrió de emoción. Tú eres el anciano. ¿Por qué eres calvo? Peter farfulló, conteniendo la risa con dificultad. Sí, profesor, ¿por qué está calvo? ¿Es porque está tan viejo? La anciana rió suavemente, aunque la mirada que le dirigió mientras Lily no la veía contaba otra historia. El honor es mío, Lily. Tu padre me ha hablado mucho de ti, respondió antes de volverse hacia MJ. A ti también, señorita Jones. Tarareó MJ nerviosamente. Hola, señora. Asintiendo hacia ella, el anciano finalmente se giró hacia el Doctor Strange. Stephen Strange, te estaba esperando. Eso he oído, dice Strange, no tan sorprendido como la primera vez. Al ver que su parte favorita de momentos como este se había arruinado, la anciana se volvió hacia el sospechoso más probable. Peter. Tenías que arruinarlo, ¿verdad? ¿Qué? Peter se encogió de hombros con indiferencia. ¿Eres el único que consigue asustar a los invitados? De acuerdo. Gritó Strange, exasperado. Ya basta. Que alguien me explique qué está pasando ahora mismo. Sé que esto es difícil de comprender, pero la magia es real, comenzó la anciana a explicar, acercándose al doctor. Si buscas curarte las manos, no puedo hacerlo por ti. Aunque sí puedo enseñarte a hacerlo tú mismo. El escepticismo de Strange era evidente. Bueno, supongo que no te agradezco nada. Si no te importa, me voy. No hace falta que me acompañes a la puerta, sé dónde está. Disfruta de este pequeño culto que tienes. Peter intervino, deteniendo al doctor en seco. No miente, ¿sabes? Y si te vas ahora, pasarás el resto de tu vida arrepintiéndote. Nunca volverás a ser Stephen Strange, el cirujano estrella. Solo Stephen Strange, el lisiado. Sus palabras impactaron en el centro de la escena, golpeando todos los puntos débiles de Strange. Papá. Gritó Lily mientras se acercaba pisando fuerte. Deja de ser malo. Peter sonrió y levantó las manos. Lo siento, cariño. Se volvió hacia Strange y señaló a Lily y MJ. ¿Por qué no te quedas y lo ves tú mismo? Incluso MJ y Lily están aquí para unirse a Camartag. Pueden aprender juntos, y te aseguro que vale la pena. ¿Aprender qué? ¿Magia? Rió Strange, descartando la idea como una completa tontería. Al ver que no podía convencerlo con palabras, Peter decidió simplemente mostrarle. Con un brillo travieso en los ojos, Peter dio un paso al frente y golpeó a Strange con la palma abierta, golpeándolo de lleno en el pecho. En un instante, la forma astral de Strange fue expulsada de su cuerpo físico, y se encontró observando conmocionado cómo su cuerpo inerte se desplomaba en el suelo. ¿Qué es esto? Balbuceó Strange, completamente desconcertado por la experiencia surrealista. La anciana, aunque algo molesta porque Peter le había robado el momento, suspiró y le indicó que trajera a Strange de vuelta. Peter sonrió con suficiencia y guió la forma astral de Strange de vuelta a su cuerpo, diciendo: «Ahora puedes hacer eso de abrir tu mente, ¿verdad?» La anciana puso los ojos en blanco juguetonamente. ¿Qué?
¿No quieres hacer eso también?, preguntó con sarcasmo mientras caminaba hacia Strange. El yo astral de Strange había regresado a su cuerpo físico, visiblemente afectado por el encuentro. Intentó justificar los sucesos, atribuyéndolos a algún tipo de alucinación o ilusión inducida por drogas. Ignorando las frenéticas divagaciones de Strange, la anciana se paró frente a él y le puso un dedo en la frente. «Abre tu mente, Stephen», dijo en voz baja, con un tono autoritario. De repente, la conciencia de Strange se vio impulsada a través de dimensiones, presenciando visiones y fenómenos incomprensibles. Vio mundos plegándose sobre sí mismos, seres místicos y antiguas fuerzas cósmicas. Fue una experiencia abrumadora e imponente, que puso a prueba su percepción y comprensión. Cuando finalmente recuperó la consciencia, Strange se encontró de rodillas, humillado por las revelaciones que acababa de recibir. Miró al anciano con renovado respeto y ansia de conocimiento. «Por favor, enséñame», imploró, con su ego destrozado y reemplazado por una humildad genuina. El anciano sonrió, feliz con su transformación. «Bienvenido a Camartag, Doctor Strange», dijo, ofreciéndole la mano para ayudarlo a levantarse. «Tu viaje hacia las artes místicas comienza ahora». Peter observaba desde un lado, complacido de ver cómo se desarrollaba el momento de la película en la vida real. Aunque de repente frunció el ceño. Después de todo, sabía que esto era una señal de lo que estaba por venir. Mirando a la anciana, la maestra que era como una tía o una segunda madre para él, Peter se preguntó cómo podría salvarla. «Me niego a dejarte morir, te guste o no». Capítulo 423. Ritual oscuro. En el patio de Camartag, MJ, Lily y el Doctor Strange se encontraban entre los demás estudiantes, vestidos con las tradicionales túnicas grises. Practicaban katas diligentemente, siguiendo las instrucciones del maestro que dirigía el entrenamiento. Lily charlaba animadamente con Strange. Su actitud amistosa lograba atenuar su habitual carácter quisquilloso. Mientras entrenaban, Peter y el anciano observaban desde la barrera, vigilando a los estudiantes. La atención de Peter se desvió momentáneamente al vislumbrar a un maestro que pasaba, vestido con una túnica amarilla. Caecilius, un hombre de cabello engominado hacia atrás y mirada penetrante, el mismo que eventualmente traicionaría y mataría al antiguo. Con su conocimiento del futuro, Peter sabía lo que le aguardaba, y su determinación por salvarla se fortaleció. La anciana siguió la mirada de Peter y frunció el ceño. «Peter, déjalo», dijo con dulzura, leyendo sus pensamientos. «Vi mi destino y lo acepté hace mucho tiempo». Peter se volvió hacia ella con una mirada resuelta. «No lo aceptaré, no cuando tengo el poder de cambiarlo», declaró con firmeza. «Has sido como una segunda madre para mí, y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo mueres, aunque el mismísimo Dormammu se interponga en mi camino». La anciana no pudo evitar conmoverse ante la inquebrantable determinación de Peter de protegerla. A pesar de aceptar su destino, no pudo negar la calidez que sus palabras le infundieron. Permaneció en silencio, sin saber cómo responder. Con determinación en la mirada, Peter continuó. «No tienes que decir nada. Solo recuerda que no descansaré hasta encontrar la manera de cortar tu conexión con Dormammu y mantenerte con vida. Has hecho mucho por mí, y te debo devolver el favor». Una mezcla de emociones se arremolinaba en la anciana al mirar a Peter, este joven que cargaba con el peso del futuro. Había aceptado su destino hacía mucho tiempo, pero ahora se sentía dividida. Una parte de ella quería aceptar la oferta de esperanza y salvación de Peter, mientras que otra seguía decidida a cumplir su destino. Por un instante, las emociones de la anciana vacilaron, pero finalmente asintió a Peter con voz suave pero firme. «Gracias, Peter, pero debes entender que algunas cosas escapan a nuestro control. El destino tiene su propia manera de desenvolverse, y he visto los innumerables caminos que conducen a este momento». «¿Sí? Bueno, que se vaya al diablo el destino», dijo Peter con voz firme. La anciana posó una mano suave sobre el hombro de Peter, con los ojos llenos de sabiduría y compasión. «Sé que tienes buenas intenciones, pero recuerda que nuestras decisiones pueden tener consecuencias trascendentales». «Salvarme no acabará bien», Peter se encogió de hombros con indiferencia. «Entonces será mejor que nos preparemos», dijo con firmeza. «Yo te protegeré, me encargaré de las consecuencias. Quédate tranquilo y déjamelo todo a mí». La anciana sonrió suavemente, disfrutando de la sensación de estar protegida por una vez. «Hagan lo que quieran», dijo, rindiéndose. «Ahora, centrémonos en el entrenamiento».
Nuestros nuevos estudiantes tienen mucho que aprender. ¿Sabes? Tu hija es muy hábil. Peter asintió al girarse para ver a Lily, quien ya dominaba los katas con facilidad. Bueno, es mi hija, así que tiene sentido, sonrió con suficiencia. Horas después y en un patio apartado de Camartag, Peter estaba con MJ y Lily, listos para comenzar su entrenamiento mágico. El patio estaba rodeado de altos y antiguos muros cubiertos de intrincadas runas, lo que le daba un aire de misterio y secretismo. Bien, empecemos con lo básico, dijo Peter con una cálida sonrisa. Lo primero que debes hacer es concentrar tu mente y conectar con la energía del universo. La llamamos energía arcana. El 80% de lo que aprenderás aquí se trata de canalizar esa energía y moldearla con tu voluntad. MJ y Lily escucharon atentamente, deseosas de aprender. Ambas sabían que esta era una oportunidad única para adentrarse en el mundo de la magia, y no iban a desperdiciarla. Peter demostró un hechizo sencillo, conjurando una pequeña bola de luz en la palma de su mano. ¿Ves? Se trata de visualización y fe. Tienes que creer que puedes lograrlo, explicó. MJ asintió, su determinación era evidente. Estoy lista para intentarlo, dijo, cerrando los ojos para concentrarse. Peter la guió a través del proceso, ayudándola a visualizar la energía fluyendo por su cuerpo y a enfocarla en su mano. Tras varios intentos, una pequeña chispa de luz apareció en su palma, dibujando una sonrisa en su rostro. Lily aplaudió emocionada, con los ojos brillantes de admiración por su madre. Eso estuvo genial, mamá. Alentada por los elogios de su hija, MJ continuó practicando, perfeccionando sus nuevas habilidades mágicas bajo la atenta mirada de Peter. Ahora te toca a ti, Lily, dijo Peter, dirigiendo su atención a su hija. Recuerda que ya tienes una conexión con la magia gracias a tus orígenes únicos. Simplemente acepta esa conexión y deja que la magia fluya a través de ti. Lily respiró hondo y cerró los ojos, concentrándose en la magia que la invadía. Se imaginó como un conducto que canalizaba la energía del universo. Con un estallido de energía, sus manos comenzaron a emitir un tenue brillo dorado, mucho más impresionante que el de su madre. Eso es, Lily. Tienes un don natural, elogió Peter, orgulloso del progreso de su hija. Lily sonrió radiante, sintiendo la magia correr por sus venas. ¡Qué pasada! ¿Puedo probar algo más? Claro, rió Peter. Pasemos a algo un poco más desafiante. Durante las siguientes horas, Peter guió pacientemente a MJ y Lily a través de diversos ejercicios y hechizos mágicos. Aprendieron a crear escudos protectores e incluso a manipular objetos con una forma débil de telequinesis. Al atardecer, el trío se tomó un descanso, sentados juntos en un banco cercano. MJ y Lily estaban emocionados y exhaustos por su entrenamiento mágico. Gracias, Peter, dijo MJ con voz llena de gratitud. Eres un profesor increíble. Lily asintió con entusiasmo. Sí, papá, eres el mejor. Peter rió entre dientes, alborotando cariñosamente el cabello de Lily. Es un placer, dijo mientras miraba la hora. Se está haciendo tarde. Deberíamos irnos a casa. La noche era oscura y estaba envuelta en secreto mientras Caecilius reunía a sus seguidores en una cámara oculta dentro de Camartag. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras inquietantes en sus rostros mientras preparaban un ritual prohibido. ¿Estás seguro de esto, Caecilius?, preguntó vacilante uno de sus leales fanáticos. Acceder a la dimensión oscura es peligroso. Caecilius miró fijamente al escéptico con una convicción inquebrantable. La ancestral acapara el poder de la dimensión oscura para sí misma, replicó. Merecemos saber la verdad y reclamar nuestro propio poder. Dormammu nos concederá la inmortalidad y la fuerza que buscamos. Sus seguidores intercambiaron miradas nerviosas, pero todos estaban unidos en su deseo de desafiar las enseñanzas del anciano y forjar su propio camino. Rodearon un patrón de runas y símbolos cuidadosamente dispuestos en el suelo, listos para canalizar sus energías combinadas hacia el hechizo. Con determinación en la mirada, Caecilius dirigió el cántico. Su voz resonaba con poder. Astrapitala Pirmistico Nacaleos Arcanos Magique Foibos Dáctilos, Nima y Tabmata, Teoseleíai. Las palabras pronunciadas eran antiguas y prohibidas, e invocaban la esencia misma de la dimensión oscura. La cámara comenzó a vibrar con energía a medida que el ritual se intensificaba. Al alcanzar el clímax del encantamiento, la habitación pareció latir con un aura sobrenatural.
Un remolino de oscuridad se materializó en el centro del patrón rúnico, y el aire se densificó con una presencia opresiva. Una voz distorsionada resonó desde el vacío, sorprendiendo a todos. ¿Quién se atreve a tocar mi dimensión? Caecilius dio un paso al frente, impertérrito ante la siniestra respuesta. Soy Caecilius, y somos buscadores de la verdad, proclamó. Queremos hacer un pacto contigo. La oscuridad en el centro del vórtice pareció cambiar, como si contemplara la propuesta de Caecilius. Dormammu, una entidad cósmica incomprensible, tenía poco interés en los asuntos de los mortales, pero la audacia de estos hechiceros había despertado su curiosidad. «Buscas mi poder», respondió la voz distorsionada. «¿Qué ofreces a cambio?» «Ofrecemos lealtad, servidumbre y griega». «Al anciano», declaró Caecilius, sabiendo que el anciano se estaba alimentando de su dimensión sin recibir nada a cambio durante incontables años. «Seremos sus devotos discípulos». La presencia de Dormammu parecía hacerse más fuerte, filtrándose en la cámara como un viento gélido. «Muy bien», entonó la voz. «Tu pacto está forjado. Abraza el poder de la dimensión oscura y recuerda que me servirás por toda la eternidad». A medida que la conexión con Dormammu se intensificaba, los fervientes seguidores sintieron una oleada de energía que recorría sus cuerpos, otorgándoles un poder místico y oscuro. Caecilius y sus seguidores habían dado un paso peligroso al aliarse voluntariamente con una entidad mucho más allá de su comprensión. Sin que ellos lo supieran, oculta en las sombras, la anciana observaba en silencio el ritual prohibido. Su rostro inexpresivo, pero su mente acelerada. ¿Dónde me equivoqué?, se preguntó, con la mirada fija en Caecilius. Después de todo, ver a uno de los maestros en quienes más confiaba traicionarla en la vida real era muy diferente a sus visiones habituales del futuro. Se sentía mucho más real de lo que imaginaba. Sentado frente a su computadora mientras MJ dormía en la cama detrás de él, Peter comenzó a idear un plan para salvar a la anciana. Ya tengo el elixir de resurrección, que puede mantenerla con vida, pero ahora necesito encontrar la manera de cortar su conexión con la dimensión oscura y... Capítulo 424. Polvo rojo. En plena noche, mientras Peter se esforzaba por encontrar la manera de ayudar a su maestro, una presencia oscura y siniestra se cernía sobre Kamar-Taj. El antiguo recinto, habitualmente envuelto en un aura de tranquilidad, ahora estaba envuelto en un aura siniestra que estremecía a sus habitantes. Caecilius, flanqueado por sus fanáticos diabólicos, se movía sigilosamente entre las sombras, con sus pasos ocultos tras un velo de magia. Conociendo las defensas de Kamar-Taj y con el factor sorpresa de su lado, se abrieron paso a través de los innumerables pasadizos secretos y corredores ocultos, avanzando con paso firme hacia su nefasto objetivo. Al acercarse a la apartada biblioteca que albergaba el vasto repositorio de conocimiento místico, Caecilius indicó a sus seguidores que se detuvieran. Sus ojos brillaron con un fervor profano al imaginar el poder que contenían aquellos antiguos tomos. El bibliotecario, un venerable hechicero versado en los secretos arcanos, vigilaba perezosamente la entrada a la sección restringida. Ajeno a la amenaza inminente, estaba absorto en el estudio de un antiguo grimorio, iluminado tan solo por la luz parpadeante de una vela. Con una orden silenciosa, Caecilius indicó a sus seguidores que rodearan al desprevenido bibliotecario. Como espectros que emergían de la oscuridad, se acercaron, con los ojos brillando con un júbilo maligno. En un instante, Caecilius se materializó detrás del bibliotecario, con la mano envuelta en una energía oscura y etérea. Antes de que el bibliotecario pudiera reaccionar, el hechicero maligno atacó con rapidez, separándole la cabeza de los hombros con un solo y cruel golpe. La sala se sumió en un silencio inquietante, y el único sonido era el eco del cuerpo sin vida del bibliotecario desplomándose en el suelo. Caecilius y sus seguidores no perdieron tiempo, pasando por encima del hechicero caído para entrar en la gran biblioteca. Los estantes estaban repletos de manuscritos antiguos, grimorios y pergaminos que contenían conocimiento cuidadosamente guardado durante siglos. Caecilius, impulsado por su sed de poder y conocimiento, comenzó a seleccionar meticulosamente los tomos más prohibidos y potentes, que sabía que el antiguo jamás le permitiría a él ni a ningún otro maestro tocar, y mucho menos estudiar. Cada libro que elegía era una fruta prohibida, y mientras los robaba, sentía los zarcillos de energía oscura recorriendo sus venas, fortaleciéndolo aún más. Sus seguidores lo imitaban con entusiasmo, con rostros llenos de una mezcla de reverencia y temor ante el conocimiento prohibido que adquirían.
Con su misión cumplida, Caecilius y sus seguidores regresaron a través de los laberínticos pasadizos de Camartag. El peso del conocimiento robado parecía proyectar un aura opresiva sobre los salones antaño sagrados, un sombrío recordatorio de la traición cometida. Al llegar al patio, Caecilius se volvió para contemplar la imponente estructura de Camartag, antaño su hogar y santuario. Su mirada se detuvo en la torre donde una vez se había entrenado y aprendido bajo la atenta mirada del anciano. Ahora somos libres, declaró Caecilius, con una mezcla de triunfo y amargura en su voz. Liberados de las ataduras de la tradición, forjaremos nuestro propio camino y ejerceremos el poder de la dimensión oscura. Los fanáticos asintieron, con rostros llenos de fervor y devoción por su nueva causa. Con el conocimiento robado, creían que podían reconfigurar el mundo según sus deseos, sin importarles las consecuencias. Juntos, Caecilius y sus seguidores desaparecieron en la noche, dejando atrás Camartag. Su partida marcó el fin de una era y el comienzo de un capítulo oscuro en la historia de las artes místicas. A la mañana siguiente y tras su traición, los habitantes de Camartag despertarían a una cruda realidad. La decapitación del bibliotecario y el robo de numerosos libros en la sección prohibida sembraron la alarma en el recinto, dejando a los hechiceros lidiando con la brecha de seguridad y las implicaciones de las acciones de Caecilius. Incluso los estudiantes, como Strange, que no tenían mucha información, se enteraron del robo. Supongo que hasta el mundo de la magia tiene sus problemas y, pensó. La anciana, como siempre, se mantuvo firme y serena ante la adversidad. Aunque le dolía el corazón la pérdida de su fiel bibliotecaria, sabía que esto era lo que tenía que suceder. Era su destino y solo Peter tenía la suficiente sabiduría y estaba dispuesto a cambiarlo. A la mañana siguiente, Peter se despertó temprano para despedir a MJ y Lily de camino a la escuela. Lily estaba emocionada de volver a estudiar magia hoy, pero lamentablemente tenía que terminar otro día de secundaria primero, mientras MJ le recordaba juguetonamente a Peter que era bienvenido a honrar la escuela con su presencia, a pesar de sus abrumadoras ausencias. Peter sonrió. Quizás pueda pasarme a almorzar un rato, dijo, agradeciendo a Dios que sus logros académicos le dieran privilegios especiales. Tras despedirlos, Peter se puso rápidamente su traje de Spider-Man y recorrió la ciudad hacia la Torre de los Vengadores, disfrutando de las vistas. Al llegar a la torre, Peter se dirigió directamente al taller de Tony Stark, donde lo encontró reparando uno de sus trajes de Iron Man. Hola, Tony, saludó Peter al entrar en la habitación. Tony levantó la vista y sonrió al ver a Peter con su traje. Mira quién decidió venir a trabajar hoy, bromeó. Peter sonrió con torpeza, dándose cuenta de que su viaje multiverso también podría haber afectado su asistencia al trabajo. Vamos, sabes que siempre estoy trabajando, respondió Peter, quitándose la máscara y sentándose junto a Tony. De hecho, hace poco visité 2 universos distintos. Incluso logré salvar una versión de tu miserable trasero de la muerte. De nada, por cierto. Los ojos de Tony se abrieron de par en par con curiosidad y celos. ¿Por qué me dejas siempre fuera de toda la diversión?, preguntó con fingida decepción. Bueno, no decidí irme precisamente desde el principio. Peter rió entre dientes. Pero no te preocupes, conseguí traer algo interesante, dijo, metiendo la mano en su traje y sacando un disco duro. Conectó el disco duro a la estación de trabajo de Tony, revelando los planos y datos robados de Olivia Octavius sobre viajes multiversos. El interés de Tony se despertó de inmediato mientras revisaba la información. «Wow, esto es de alto nivel», comentó Tony, visiblemente emocionado. «Olivia Octavius, ¿eh?», leyó el nombre impreso en la investigación. Nunca había oído hablar de ella. Peter sonrió con suficiencia. Eso es porque no existe en este universo. Olivia Octavius, o mejor conocida como Doc Ock, es una villana del primer universo que visité. Como pueden ver, tiene ideas interesantes sobre los viajes multiversos. Pensé que podríamos colaborar en esto, sugirió. Tony arqueó una ceja. ¿Está pidiendo ser socio, señor Parker?, preguntó en tono jocoso. Claro que sí, señor Stark, respondió Peter con una sonrisa. Me he dado cuenta de que el multiverso es vasto y está lleno de infinitas posibilidades. Con nuestros cerebros combinados, creo que podremos viajar por el multiverso con seguridad para finales de año. Tony se recostó en su silla, considerando la propuesta. Muy bien, trato hecho, Webead, dijo, extendiendo la mano para estrecharla.
Peter estrechó la mano de Tony, sintiendo una oleada de emoción. Sabía que, con la experiencia de Tony y los recursos de Industrias Stark, su sueño de viajar controlado por el multiverso se haría realidad mucho antes. A medida que profundizaban en los datos y comenzaban a intercambiar ideas, la mente de Peter ya estaba llena de posibilidades. Me pregunto si podremos visitar universos que no sean de Marvel. En las profundidades de una instalación subterránea oculta, Yelena Belova, víctima del insidioso control mental de la habitación roja, se alzaba ahora desafiante contra sus antiguos opresores. El cadáver ensangrentado de una viuda rebelde, yaciendo ante ella, era un inquietante recordatorio de la vida que una vez se vio obligada a llevar. Una vida de violencia, manipulación y obediencia despiadada. Yelena fue enviada por el general Dreykov, comandante de la habitación roja, para matar a una viuda traidora. Sin embargo, en el proceso, Yelena fue expuesta a una especie de gas que liberó su vida de inmediato de todo control ajeno. Su mente era libre, su voluntad propia. Pero, por desgracia, era demasiado tarde para su objetivo. La mujer que logró liberarla de sus grilletes ya estaba muerta. Y cuando el polvo se asentó, Yelena emergió victoriosa. La viuda rebelde yacía derrotada, inmóvil y sin vida. Una mezcla de tristeza y alivio invadió a Yelena. Había matado a la mujer que la ayudó, actuando como una simple marioneta que bailaba bajo los hilos de los titiriteros de la habitación roja. Pero ahora, era libre. Tras el suceso, Yelena sintió un mareo momentáneo, con la conciencia nublada por los efectos del antídoto. Su mente experimentó libertad por primera vez en mucho tiempo, dejándola aturdida. Pronto se dio cuenta. El gas que inhalaba era un antídoto, un suero diseñado para neutralizar el agente de control mental de la habitación roja. Fue un encuentro casual lo que la liberó de las cadenas que habían atado su mente y su alma durante tanto tiempo. Con su mente finalmente en sus manos, Yelena supo lo que debía hacer. No podía desperdiciar esta oportunidad. Tenía que ayudar a quienes aún estaban esclavizados por el control de la habitación roja. Yelena asaltó el suministro de antídotos de las viudas muertas, empacó todo y huyó, desapareciendo en la noche. Días después y tras un largo y sigiloso viaje, Yelena Belova, ex viuda negra, se encontraba frente a la imponente Torre de los Vengadores en Nueva York, con su mochila llena de los pocos viales de antídoto que pudo encontrar. Su corazón latía con nerviosismo, sin saber cómo reaccionaría su hermana ante su repentina aparición. Respirando hondo, Yelena entró en el vestíbulo. Su seguridad ocultaba la agitación interior. La recepcionista levantó la vista de su escritorio con una sonrisa amable. Hola, bienvenidos a la Torre de los Vengadores. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó amablemente la recepcionista. La mente de Yelena dio vueltas por un momento, buscando las palabras adecuadas. Vengo a ver a Natasha Romanoff, dijo, intentando mantener la voz firme. Dile que su hermana está de visita. Capítulo 425. Dreykov. Mientras Peter y Tony continuaban trabajando en la investigación de Olivia Octavius, absortos en las fascinantes posibilidades de los viajes multiversos, la voz de Jarvis resonó repentinamente por el intercomunicador. Señor Stark, hay una mujer que quiere ver a Natasha Romanoff. Dice ser su hermana. Tony levantó la vista, ligeramente sorprendido. ¿Natasha tiene una hermana? No lo sabía, reflexionó, rascándose la cabeza. La curiosidad lo venció al recordar la película de la Viuda Negra. Jarvis, ¿cómo se llama?, preguntó. Un momento, respondió Jarvis, en silencio. Dice que se llama Yelena Belova, pero no encuentro a ninguna persona registrada que coincida con su descripción bajo ese nombre. ¿Yelena Belova? La mente de Tony daba vueltas, intentando recordar algo sobre ella. No recordaba que Natasha hubiera mencionado a una hermana llamada Yelena. Que suba a mi oficina, dijo Peter, intentando aparentar confusión. Yo me encargo de aquí. Peter se levantó de su asiento y se puso rápidamente la máscara. Le dedicó a Tony una sonrisa tímida. Lo siento, Tony. El deber me llama. Prometo que volveré pronto. Tony resopló con fingida molestia. Claro, ve a salvar el día. Yo estaré aquí, desvelando los secretos del multiverso, bromeó. Peter rió entre dientes al salir del taller, dejando a Tony solo. Mientras subía a su oficina, contempló la llegada de Yelena. Nunca apareció así en la película y aunque el pequeño cambio lo alarmó, esto podría ser para mejor.
Yelena no pudo contactar a los Vengadores en la película, porque fue justo después de la Guerra Civil, pero por suerte, Peter ha podido evitar que surja un desastre como ese. Los Vengadores estaban completamente unidos. Al menos, por el momento. De repente, Peter recordó algo. Espera un momento, ¿no deberían aparecer Wanda y su hermano pronto? Y en el corazón de la Torre de los Vengadores, Peter estaba sentado en su oficina, esperando a su invitado. Tamborileaba con impaciencia sobre el escritorio, pensando en cómo manejar la situación. No podía evitar imaginarse a una división de viudas negras rudas trabajando bajo sus órdenes. Y mientras pensaba en eso, unas imágenes bastante traviesas llenaron su mente. Pero en cuanto llegaron, otra imagen se superpuso a todas. Era MJ, con sus ojos brillando amenazadoramente en un tono rojo. Sostenía una cuchilla afilada en la mano, observando las joyas de su familia con una mirada penetrante. Finalmente, la puerta de su oficina se abrió y Yelena Belova entró. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al ver a Spider-Man esperándola. Esperaba a Natasha, dijo vacilante, sin saber qué hacer. Peter ignoró sus preocupaciones. Natasha está en una misión, explicó. Soy Spider-Man. Natasha fue mi maestra, así que cuando supe que su hermana vino de visita, me intrigó. Sobre todo porque nunca ha mencionado nada sobre una hermana. Ni sobre familia, para el caso. Bien, respondió Yelena, un poco sorprendida. Bueno, ¿por qué no tomas asiento? Peter señaló una silla, que ella tomó con vacilación. ¿Y qué te trae por aquí? Preguntó Peter. Como dije, Natasha nunca mencionó que tuviera una hermana. Yelena dudó un momento, considerando sus palabras con detenimiento. Soy Yelena Belova, reveló. Soy la hermana adoptiva de Natasha y exagente de las Viudas Negras bajo el control del general Dreykov. Cuando Natasha desertó, las Viudas Negras restantes, incluyéndome a mí, fuimos sometidas a un programa de control mental. Pero recientemente logré liberarme y vine aquí con la esperanza de obtener la ayuda de Natasha y el apoyo de los Vengadores para liberar a mis hermanas y cerrar la habitación roja de una vez por todas. Peter asintió. Su historia coincidía exactamente con lo que él sabía. Ya veo, respondió con voz tranquila comparada con la de Yelena, que estaba hecha un manojo de nervios. Después de todo, estaba sentada ante el superhéroe más famoso del mundo. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte, dijo Peter con seriedad. Aunque tendrás que esperar a que Natasha regrese y confirme tus palabras. Si ella lo aprueba, los Vengadores te ayudarán con gusto. Yelena apretó los puños con nerviosismo. ¿Qué debo hacer antes? Dreykov ya debe saber que deserté. Puede que incluso sepa que estoy aquí. Peter se encogió de hombros, sin sentirse amenazado en lo más mínimo. Entonces podrá venir a experimentar las defensas de la torre. Pero, Yelena parecía contradictoria. ¿Y si envía viudas? No tienen el control. No quiero que mueran, Peter sonrió. También tenemos defensas no letales, reveló mientras se reclinaba en su silla. ¿La oíste, Jarvis? De repente, una voz incorpórea llenó la habitación, sorprendiendo a Yelena. Sí, señor. Las defensas estarán preparadas para capturar por el momento. Los ojos de Yelena brillaron de esperanza, con gratitud evidente en su expresión. Gracias, dijo con sinceridad. No esperaba que Spider-Man fuera la primera persona que encontrara aquí, pero me alegro de que fueras tú. Peter sonrió bajo su máscara. Yo también me alegro, respondió. Cuando Natasha regrese, hablaremos de nuestro plan y seguiremos adelante. Pero hasta entonces, busquemos un apartamento para ti. Peter se levanta, seguido de Yelena. Te dejaría quedarte en el apartamento de Natasha, pero puede que no le guste, así que, espera. Gritó Yelena de repente, quitándose la mochila. Mientras esperamos, puedes encontrar la manera de hacer más de esto y... Metió la mano y sacó una caja con 5 viales, cada uno lleno de un líquido rojo. ¿Qué pasa? Preguntó Peter fingiendo ignorancia. Es el antídoto contra el control mental de la Sala Roja, revela, sosteniendo el maletín como si fuera lo más importante del mundo. Esto es todo lo que quedaba. Peter toma el maletín, del que ella dudaba mucho en desprenderse. De acuerdo, me pongo a ello enseguida. Ahora, bajemos unos pisos y busquemos un sitio donde quedarte hasta que Natasha regrese. Después de instalar a Yelena en un apartamento y dejar los antídotos para que Jarvis los analizara y los replicara, Peter abandonó la torre con la intención de almorzar con MJ y Ned.
En la bulliciosa cafetería de la preparatoria Midtown, MJ y Ned estaban sentados en su mesa habitual, rodeados por el bullicio de los estudiantes charlando y riendo. El aroma a carne misteriosa emanaba de la cocina, provocando que algunos estudiantes fruncieran el ceño. Justo cuando MJ estaba a punto de probar su poco apetitosa comida de la cafetería, las puertas se abrieron de par en par y una figura familiar entró, llamando la atención de todos los presentes. Era nada menos que Peter Parker, el habitual ausente. Peter se acercó a la mesa de MJ y Ned con una sonrisa en el rostro, sosteniendo un par de bolsas de comida para llevar. «Hola, MJ», Ned los saludó, agitando las bolsas frente a sus rostros hambrientos. Los ojos de MJ se iluminaron de alegría. «Peter, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono de sorpresa y alegría al verlo. Él había dicho que vendría a comer, pero cuando se trataba de la escuela, Peter rara vez aparecía. «Pensé en pasarme a almorzar con ustedes», respondió Peter. «Y además traje comida rica, para que no tengan que sufrir mientras las señoras cocinan». Ned rió entre dientes mientras miraba con entusiasmo el interior de una de las bolsas. «Me salvaste la vida», dijo agradecido. «Esta comida de la cafetería es un desastre». Peter les entregó los envases de comida para llevar, revelando tacos del mejor restaurante mexicano de la ciudad. MJ le sonrió radiante. «Eres el mejor novio del mundo», dijo, ya atiborrándose de comida. Mientras disfrutaban de su sabroso almuerzo, Peter les contó sobre el progreso que estaban haciendo en la investigación de Olivia Octavius. Los ojos de Ned se abrieron de par en par, sorprendido, al oír a Peter hablar del multiverso. «Amigo, ¿puedes enviarme a mí también a otro universo? Quiero una novia semihumana con orejas de gato». Peter y MJ se giraron hacia Ned con las cejas arqueadas. «¿Has estado viendo Hentai otra vez?», pregunta Peter mientras Ned se sonrojaba como un tomate antes de meterse un taco entero en la boca, para no tener que responder. «En fin, veré qué puedo hacer cuando todo esté listo». Después de comer, Peter decidió mencionar la otra razón por la que había venido. «De hecho, tengo una misión para ustedes dos, si la desean». Ned se quedó paralizado, con los ojos abiertos como platos. «¿Es una misión de los Vengadores?», preguntó, visiblemente emocionado. Peter asintió. «Sí, si te interesa», Ned prácticamente saltó de la emoción. «Sí. Lo aceptamos». MJ suspiró, pero asintió a regañadientes. «Claro, ¿qué necesitas que hagamos?». «Bueno, ¿has oído hablar de la habitación roja?». En las profundidades de la seguridad y la sombra de una instalación secreta rusa, el general Dreykov, el enigmático y despiadado líder de la habitación roja, recibió la alarmante noticia de la deserción de Yelena Belova. Su habitual compostura flaqueó por un instante mientras procesaba la información, y apretó con más fuerza la tableta. Uno de sus agentes de confianza, un agente leal a la causa de la Sala Roja, se encontraba frente a él, presentándole el informe con una mezcla de miedo e incertidumbre. «General, hemos recibido confirmación. Yelena Belova ha desertado de la Sala Roja», informó el agente, con la cabeza gacha en señal de deferencia. Dreykov entrecerró los ojos. Su mente ya calculaba las implicaciones de la traición de Yelena. «Cuéntamelo todo», exigió con voz fría y acerada. El agente dudó un momento, consciente de la formidable reputación del general por lidiar con quienes le fallaban. «Parece que se liberó durante su última misión», explicó con cautela. «Desconocíamos el grado de inestabilidad de su programación. Para cuando nos dimos cuenta, ya había desaparecido». Dreykov apretó la mandíbula. La revelación lo inquietó claramente. «¿Y dónde está?», insistió, intentando mantener el control de la situación. «Hemos estado rastreando sus movimientos, pero ha sido muy escurridiza», respondió el agente con cierta inquietud. «Parece estar en algún lugar de la costa este de Estados Unidos». Un destello peligroso brilló en los ojos de Dreykov. «Los Vengadores», repitió con un tono cargado de desdén. «Debe estar intentando encontrar a su hermana». El agente asintió, comprendiendo la frustración del general. «Creemos que podría estar planeando exponer las operaciones de la habitación roja», continuó. «Es un lastre, general». La expresión de Dreykov se ensombreció, y su mente comenzó a urdir un plan siniestro. «Encuéntrala», ordenó. «Tráela con vida si es posible. Necesitamos averiguar cómo se liberó, pero si no es viable, al menos traigan su cuerpo para estudiarlo». El agente asintió de nuevo, comprendiendo la gravedad de la orden.
Sí, general, respondió, antes de salir rápidamente de la habitación para ejecutar la orden de Dreykov. Solo en la cámara tenuemente iluminada, el general Dreykov contemplaba la situación. La deserción de Yelena amenazaba con revelar los secretos más oscuros de la habitación roja, y sabía que no podía permitirlo. Los muros de la instalación subterránea parecían cerrarse a su alrededor mientras meditaba sobre sus próximos pasos. Esa noche la agente Natasha Romanov regresó a la Torre de los Vengadores tras completar una misión de asesinato particularmente sencilla. Tenía la vista cansada, pero su espíritu aún se mantenía fuerte mientras recorría los conocidos pasillos de la torre. Al acercarse al gimnasio, camino a su apartamento, escuchó el leve tintineo del equipo de entrenamiento y los golpes rítmicos de los puñetazos al impactar en un saco de boxeo. Curiosa, Natasha entró silenciosamente al gimnasio, esperando encontrar a uno de sus compañeros vengadores perfeccionando sus habilidades de combate. Para su sorpresa, no era una de sus compañeras, sino una joven a quien no reconoció al principio. La mujer tenía el pelo rubio oscuro y se movía con la gracia y destreza de una luchadora de alto nivel. Yelena Belova, vestida con un sencillo uniforme de entrenamiento, estaba absorta en su rutina, con una concentración inquebrantable. Natasha entrecerró los ojos al comprender quién era la mujer, Yelena, su hermana de sangre. El corazón le dio un vuelco y una mezcla de emociones la invadió. La había dejado atrás con la esperanza de que su única familia pudiera vivir una vida normal, pero allí estaba, entrenando con la gracia de una asesina experta. Yelena, y gritó Natasha, provocando que su hermana saltara del susto. Natasha y... Capítulo 426. Amor fraternal. Mientras Natasha estaba en el gimnasio, su corazón se aceleraba con emociones que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Los ojos de Yelena se llenaron de una mezcla de alivio y rabia al ver a su hermana, y antes de que Natasha pudiera reaccionar, Yelena avanzó con movimientos fluidos y precisos. Natasha. La voz de Yelena rebosaba de intensidad al lanzar una patada alta dirigida a la cabeza de Natasha. Natasha esquivó el ataque con destreza. Su cuerpo reaccionó instintivamente a la amenaza. «Me dejaste», espetó Yelena, con los ojos encendidos de furia. Continuó su patada con una serie rápida de puñetazos, cada uno con una intención mortal. Natasha esquivó los golpes, y su entrenamiento se hizo notar mientras mantenía la calma. Yelena, no quería que formaras parte de esta vida, intentó razonar con su hermana. Me fui para protegerte. Los ataques de Yelena se intensificaron a medida que su ira afloraba. ¿Protegerme? ¿Me abandonaste, Natasha?, gritó con una mezcla de dolor y rabia en la voz. Creí que éramos familia, pero me dejaste sufriendo en ese infierno. Con un giro rápido, Yelena lanzó una patada baja, intentando desequilibrar a Natasha. Natasha saltó por encima de la pierna, dando una voltereta en el aire para distanciarse de su implacable hermana. Las dos viudas negras se rodearon, con las miradas fijas en una tensa mirada. Natasha estaba confundida, pero no podía bajar la guardia. Sabía que las emociones de Yelena le nublaban el juicio, y si no se defendía, este reencuentro terminaría en desastre. Yelena se abalanzó de nuevo, asestando una serie de rápidos golpes al abdomen de Natasha. Natasha bloqueó y contraatacó con maestría, con golpes medidos y controlados. No luchaba para derrotar a Yelena, sino para someterla sin causarle daño grave. Sus movimientos eran una danza hipnótica de poder y gracia. Los años de entrenamiento de Natasha en la habitación roja se reflejaban en cada movimiento de Yelena. Era como mirarse en un espejo de su pasado, un reflejo de la Natasha más joven que una vez fue. Con un cambio repentino de estrategia, Yelena intentó una barrida de pierna seguida de una patada circular. Natasha anticipó el movimiento y saltó por encima de la pierna barrida, agachándose para esquivar la patada circular con una sincronización impecable. Rápidamente, le propinó un suave golpe de palma al pecho de Yelena, justo lo suficiente para dejarla sin aliento sin causarle daño significativo. Yelena se tambaleó hacia atrás, conteniendo la respiración mientras miraba a Natasha con furia. «¿Crees que eres mejor que yo, verdad?», preguntó furiosa, con la voz cargada de dolor y amargura. Natasha negó con la cabeza, intentando apelar a la conexión perdida entre ellas. «No, Yelena. Ahora, ¿podrías decirme qué pasa? ¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz suave pero decidida. Yelena apretó los puños, su determinación flaqueó por un momento. Pero el dolor en su corazón se transformó rápidamente en ira una vez más.
No pensaba luchar, pero en cuanto vio entrar a su hermana, una furia hirviente estalló en lo más profundo de su ser. No lo entiendes, Natasha. Estaba sola, abandonada, y nunca regresaste por mí, la acusó, con la voz quebrada por la emoción. Antes de que Natasha pudiera responder, Yelena se lanzó de nuevo hacia adelante, con un renovado fuego en la mirada. Lanzó una lluvia de golpes rápidos, cada uno impulsado por la frustración y la desesperación. Natasha esquivó y desvió los ataques, con el corazón apesadumbrado por el peso del pasado. No puedo cambiar el pasado, Yelena, dijo Natasha con un dejo de tristeza en la voz. Pero te prometo que arreglaré las cosas ahora mismo. Solo detente y explícame qué está pasando, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Yelena no cedía. Toda la ira y el resentimiento que la habían llenado durante tantos años finalmente estallaron. El solo hecho de que Natasha tuviera que hacer esas preguntas la ponía al límite. Su lucha se intensificó, ambas hermanas igualadas en habilidad y determinación. Cada golpe y esquiva era un testimonio de su historia compartida y del vínculo que se había roto. Natasha se negó a contraatacar con todas sus fuerzas, pues no quería dañar a su hermana más de lo necesario. Técnicamente, podría terminar la pelea en unos pocos movimientos, pero ¿de qué serviría? Debería dejar que se canse y a medida que pasaban los minutos, la tensión en la sala aumentaba y los movimientos, antes fluidos, de las hermanas comenzaron a flaquear. La ira y el dolor de Yelena la estaban agotando, mientras que Natasha permanecía tranquila, esperando el momento oportuno. Finalmente, Natasha vio una oportunidad. El agotamiento de Yelena se hacía evidente y sus ataques perdían fuerza. Con un paso rápido, Natasha volteó a Yelena con maestría, haciéndola caer al suelo. Antes de que Yelena pudiera reaccionar, Natasha se acercó rápidamente y la abrazó con fuerza. Yelena forcejeó un momento, pero su resistencia se desvaneció lentamente mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Lo siento, Yelena, susurró Natasha, entre lágrimas. Nunca quise que sufrieras, pero tenía que protegerte de la vida que llevaba. No soportaba verte como yo. La ira y el resentimiento de Yelena finalmente dieron paso a sus verdaderas emociones. Hundió el rostro en el hombro de Natasha, aferrándose a su hermana mientras años de dolor reprimido se derramaban en lágrimas. Pensé que me habías abandonado, sollozó, con la voz entrecortada por la emoción. Nunca más te abandonaré, juró Natasha, con el corazón apesadumbrado por el remordimiento y la determinación. Ahora dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la familia con la que te dejé? ¿De verdad no lo sabes? Preguntó Yelena, sorprendida y entristecida de que su hermana ni siquiera se molestara en vigilarla. La familia con la que me dejaste hace tantos años, está muerta. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué pasó? Preguntó con voz temblorosa de preocupación. Yelena bajó la mirada y se tomó un momento para calmar sus emociones antes de continuar. La habitación roja nos encontró. Solo un mes después de tu partida, Dreykov llamó a la puerta con un pelotón de soldados. Intentaron impedir que me llevaran, pero no lo lograron, explicó con la voz tensa por el dolor. Natasha sintió un profundo dolor al escuchar la devastadora noticia. La culpa la invadió al darse cuenta de que sus intentos por proteger a Yelena habían llevado a este trágico desenlace. Había dejado a su hermana con la esperanza de darle una vida mejor, pero en cambio, le había provocado un dolor inimaginable. Pero eso no tiene sentido, dijo Natasha, con la mente acelerada. Maté a Dreykov, destruí la habitación roja. ¿Cómo sigue vivo? Yelena levantó la vista, con los ojos llenos de dolor. No lo sé, respondió. Pero esto no habría pasado si simplemente me hubieras llevado contigo. Antes de que Natasha pudiera presionar para obtener más respuestas, la voz de Jarvis llenó inesperadamente la habitación desde el intercomunicador. Disculpen la interrupción, pero Spider-Man los espera en su oficina, anunció la IA. Natasha frunció el ceño, preguntándose qué podría ser tan importante como para que Spider-Man las necesitara a ella y a Yelena. ¿De qué se trata esto, Jarvis? Preguntó. En respuesta, Jarvis proyectó una imagen en la pantalla holográfica, mostrando las cámaras de vigilancia alrededor de la Torre de los Vengadores. Natasha abrió los ojos de par en par al ver las imágenes de dos grupos de mujeres con trajes tácticos ajustados infiltrándose en el edificio. ¿Viudas? La voz de Yelena temblaba de miedo. ¿Saben que estoy aquí? La mente de Natasha se aceleró al darse cuenta de que la habitación roja, que creía muerta hacía apenas unos segundos, había rastreado a Yelena hasta la Torre de los Vengadores.
Sabía que no podían permitirse que estos agentes altamente entrenados causaran estragos en su hogar. «Tenemos que detenerlos», dijo Natasha con voz firme. Su expresión se endureció, convirtiéndose en la de una agente experimentada lista para la batalla. «Te ayudaré», Yelena estaba junto a su hermana, lista para luchar. Justo cuando estaban a punto de salir, la voz de Jarvis volvió a sonar. «No será necesario». «¿Por qué?», pregunta Natasha. «Spidey se encarga de ello». «Solo mira», dice Jarvis crípticamente. Natasha y Yelena observaron atentamente las cámaras de vigilancia, observando a los dos equipos de viudas de la habitación roja abriéndose paso a través de la Torre de los Vengadores. Por suerte, ya era tarde, así que todo el personal no mecánico ya se había ido. Cuando el primer equipo de viudas entró en un ascensor, las puertas se cerraron tras ellas, sellándolas dentro. Sin percatarse del peligro, esperaron pacientemente a que el ascensor llegara a su destino. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos, pero la mirada en sus ojos era visiblemente apagada, casi robótica. De repente, un siseo sordo llenó el ascensor, y las viudas comenzaron a toser mientras una nube de gas incapacitante llenaba el pequeño espacio. El pánico cundió entre el equipo mientras intentaban desesperadamente encontrar una salida, pero el gas rápidamente les pasó factura, y una a una, cayeron al suelo, inconscientes. Natasha y Yelena intercambiaron miradas, dándose cuenta de que las defensas del edificio estaban haciendo el trabajo por ellas. Mientras tanto, el segundo equipo de viudas continuó su misión, pasando junto a un droide de limpieza aparentemente inofensivo que enceraba los pisos. Sin que lo supieran, el droide estaba equipado con un mecanismo oculto. Al pasar, el droide les disparó silenciosamente dardos somníferos a la espalda, alcanzando a cada viuda con precisión. Una a una, las viudas se desplomaron, incapaces de resistir la repentina embestida. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de identificar el origen del ataque, pues el droide ya se retiraba por el pasillo para continuar su trabajo. Natasha y Yelena no pudieron evitar sentir una mezcla de satisfacción y alivio al ver a los dos equipos de viudas de la habitación roja neutralizados por las defensas del edificio. Sus amigos y aliados de los Vengadores estaban a salvo gracias a las medidas de seguridad implementadas. Mientras las defensas automatizadas mantenían el control, las dos hermanas centraron su atención en las viudas capturadas. Sabían que estas agentes eran solo peones, obligadas a obedecer las órdenes de la habitación roja sin rechistar. «Necesitamos averiguar por qué están aquí», dijo Natasha con voz decidida. «Están aquí por mí», reveló Yelena, con la mirada perdida en el suelo. De repente, la voz de Jarvis vuelve a sonar. «Disculpen, pero Spider-Man está esperando», dijo, y repito. «¿Por qué demonios tardan tanto?». Fin del capítulo 426.